tal, mis queridos hermanos y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Palabras de Vida, un programa basado en las Santas Escrituras y preparado especialmente para ti que necesitas un mensaje de esperanza y gozo. Palabras de Vida es transmitido cada sábado de 7 a 7 y media de la mañana a través de Facebook Live y conducido por el hermano, su amigo también, Jonathan Ontiveros. Le invitamos a que se conecte con la palabra de Dios y disfrute de cada edificante meditación. Recuerde que los miércoles estaremos subiendo el programa a las diferentes redes sociales. Y bueno, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana traemos un tema muy interesante, el cual lo hemos titulado La Voz del Señor. Y para eso quiero que me acompañen a la primera cita que tenemos en esta mañana, que se encuentra en Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2 y dice de la siguiente manera: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¿Será posible que el simple hombre se comunique con el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra? Bueno, al principio, cuando Dios creó este mundo y creó por supuesto a Adán y a Eva, Dios se comunicaba directamente con ellos. Pasó el tiempo y seguía él comunicándose a través de los patriarcas, a través de los profetas. Llegó el tiempo en que el ser humano había caído tan bajo, el pecado lo había llevado tan lejos al ser humano, que cuando ellos escuchaban la voz de Dios, sentían miedo. Y en cierta ocasión, cuando Dios le hablaba al pueblo, al entregarle los 10 mandamientos en el monte de Sinaí, el pueblo sintió tanto miedo, tal temor, que le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos que Dios nos hable directamente. Mejor que hable contigo y tú nos das a nosotros el mensaje. Bueno, fíjense lo que hace el pecado. Fíjense lo que hace separarnos de Dios. Que al escuchar su voz sentimos temor. Que al escuchar la voz del Señor sentimos miedo. Y eso era lo que sentía el pueblo. Fíjense lo que pasa o lo que pasaría si Dios hablara de tal manera que su voz destruyera todo. Vamos rápidamente al Salmo 46:6 para escuchar esta declaración. Salmo 46:6 dice de la siguiente manera: las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Increíble, ¿verdad? Que solamente con que Dios hable, la tierra se pueda derretir. Él habló y el mundo llegó a existir. Sin embargo, mi querido hermano y amigo, la Biblia nos enseña que Él puede hablar y en efecto habla, por supuesto, a sus hijos. Es muy importante que todos los creyentes oigan, que reconozcan y por supuesto que obedezcan la voz de su maestro. ¿Sabe? Como ya dijimos hace un momento y como ya lo leímos hace un momento, en los tiempos antiguos Dios envió a profetas. Dios habló a través de profetas. Y bueno, tal vez usted se podría preguntar, si no está muy familiarizado con la palabra de Dios o con la Biblia, ¿qué es un profeta? Bueno, un profeta es una persona que habla por Dios, que habla en el nombre de Dios, una persona que recibe un mensaje de Dios para transmitirlo a otras personas. Bueno, ellos siempre proclamaban valientemente: dice Jehová, la palabra de Jehová dice, o la palabra de Dios dice, o vino palabra de Jehová a mí, o sea, para entregarla a ciertas personas. Y bueno, Dios habló al pueblo de diferentes maneras, de diferentes formas, por medio de los profetas. Pero ahora, como ya leímos hace un momento, nos ha hablado por medio de su Hijo, o sea, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Bueno, aprendemos cómo es Dios y cuál es su voluntad para la humanidad por medio del estudio de la vida de Jesucristo y también, por supuesto, por medio de su palabra. En el mensaje que Dios transmitió a las iglesias en Apocalipsis 3, Él dice una y otra vez, y para esto voy a citar este versículo, Apocalipsis 3:13: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, tenemos oídos para oír las noticias, para oír los deportes, para oír el tiempo o el clima, y tenemos oídos para oír muchas otras cosas. ¿Podemos oír la voz de Dios a través del Espíritu? Bueno, Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz. Y es interesante, si usted no está escuchando la voz de Dios, si no está escuchando usted la voz de Cristo Jesús, ¿o está usted muy alejado de Dios? ¿O simplemente
no es una de sus ovejas. ¿La oímos nosotros? Bueno, hay una declaración que dice que Dios es espíritu. Y por supuesto, si Dios es espíritu, Él habla a nuestro espíritu. Por lo tanto, no siempre debemos esperar, pues, oírlo con nuestros oídos físicos. Como durante la semana estuve platicando con un amigo y él me decía que él quería oír que Dios le hablara a él directamente. Imagínese, mi querido hermano y amigo, hasta dónde podemos llegar nosotros, hasta dónde osamos llegar diciendo, bueno, este amigo por supuesto no cree en Dios y él decía, no, yo para creer quiero que Él venga y me hable a mí. Imagínese, mi hermano y amigo, si Salmo dice que si Dios hablara, esta tierra se derretiría, imagínese si habla directamente con un ser humano hoy en día. Por supuesto, Dios no puede estar donde está el pecado. Y donde hay pecado, Dios destruye todo ese pecado. Así es que imagínese la persona cómo quedaría. Pero bueno, es interesante cómo nosotros muchas veces hablamos y decimos cosas que no hacen sentido. Aunque hagan sentido para ellos, no hacen sentido para nosotros como cristianos y para nosotros que estudiamos la palabra de Dios. Entonces, ¿será acaso que nosotros lo oímos a Dios? Y es que con frecuencia Él nos habla a través de su palabra, o sea, la Biblia, cuando se hace viva a través del Espíritu. Y bueno, aunque Él puede y a veces habla audiblemente, hay muchas voces en este mundo. Y hoy hay muchas voces que claman por nuestra atención. Y es imperativo, es importante que reconozcamos la voz del Señor. El profeta Elías, por ejemplo, él quería oír a Dios. Y fíjense lo que dice Primera de Reyes 19, 11 al 13. Y esto es muy interesante. El Señor mandó un poderoso viento que rompió e hizo pedazos las peñas, pero Él no estaba en el viento. Después del viento mandó un terremoto y después del terremoto envió un fuego, pero Él no estaba en estos. Luego vino un silbo apacible y delicado y comenzó a comunicarse con el profeta. Ahí es donde Dios estaba, donde estaba un silbo apacible y delicado. Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 10, 4 y 27, una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas le siguen porque conocen su voz. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Él también dijo que no seguirían, o sea, sus ovejas, a un extraño. ¿Por qué? Porque no conocerían la voz de ese extraño. Hace poco vi un video ahí en Facebook donde una persona, un pastor, que era pastor de iglesia y que también era pastor de ovejas. Creo que este video venía de Europa, no recuerdo muy bien. Pero hizo una prueba, puso a grabar un video, por supuesto, donde estaban todas sus ovejas y les decía a ciertas personas que estaban ahí, háblenle a las ovejas. Y ellos empezaban a gritarle a las ovejas de todas maneras y las ovejas pues seguían pastando, no hacían caso. Y pues la gente se estaba riendo, se estaba divirtiendo en ese momento. Y pasaba otra persona, y pasaba un niño, un joven, un anciano, y las ovejas seguían pasando, no hacían caso. Entonces, él le tocó el turno a él, que él era el dueño de esas ovejas, que esas ovejas escuchaban su voz o reconocían su voz y empezó a hablarles. El video es interesante y es impresionante porque en cuanto ellas escucharon la voz de su amo, de su pastor, inmediatamente dejaron de comer, voltearon hacia donde estaba la voz y corrieron hacia él. Entonces, lo que está diciendo Cristo Jesús aquí es muy interesante porque nosotros, si realmente buscáramos a Dios, y Cristo Jesús dijo que Él tenía otras ovejas que no eran de este redil. Entonces, cuando nosotros escuchemos la voz de Dios, tenemos que ir forzosamente, no porque nos fuerce, sino forzosamente porque vamos a escuchar la voz de quien nos está llamando y de quien es nuestro dueño, y vamos a ir hacia Él. ¿Reconocemos la voz de nuestro Dios? ¿O será que las voces del mundo son tan altas que nosotros no podemos oír, que hacemos más caso a lo que el mundo nos habla, a lo que el mundo nos grita? Es interesante que usted se ponga a pensar y a meditar en esas cosas. ¿Sabe? Los falsos profetas o los falsos pastores pueden llegar como lobos en ropa de ovejas, pero un lobo no puede hablar como un pastor, por supuesto. ¿Cómo llegamos entonces a conocer la voz del Señor? ¿Conoce usted la voz de su madre? ¿Cómo llegó a conocerla? Bueno, seguramente al asociarse íntimamente con ella por mucho tiempo. Desde que usted estaba en el vientre de su madre y ella le hablaba de alguna manera, usted la escuchaba. Se ha comprobado que los niños escuchan desde que están en el vientre de las madres. Y por supuesto cuando usted ya nació y su madre lo alimentaba, le hablaba, le cantaba, y conforme fue creciendo, pues usted fue escuchando y grabando esa voz, ese tono en su mente.
Y de esa manera, con una relación íntima, con una relación diaria, uno conoce la voz de la madre, uno conoce la voz del padre, uno conoce la voz de la novia, del esposo, de la esposa y la puede reconocer entre una multitud. Es por eso tan importante que nosotros podamos captar este mensaje, que nosotros también reconoceríamos la voz de Dios si tuviéramos una íntima relación con Él. Pero continuemos. No solo debemos desear oír y reconocer la voz del Señor, debemos obedecer su voz, hacer su voluntad para poder ser salvos, por supuesto. Escuchen esta declaración que se encuentra en Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Debemos de querer hacer la voluntad para poder oír de Dios. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por cuenta propia, dice Juan 7:17. Y eso también lo podría aplicar en este momento. Todo el que quiera escuchar la voz de Dios, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios en este momento, sabrá que lo que estoy diciendo, que lo que estamos enseñando, que lo que estamos platicando, que lo que estamos meditando proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Sabe, mi querido hermano y amigo, la voluntad de Dios para nosotros se revela de dos maneras. Su voluntad generalmente está revelada en su palabra, o sea, en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Su voluntad específica nos es revelada individualmente. Por ejemplo, en Isaías 30:21 dice la palabra de Dios: tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes de ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Sabe? Muchas veces nosotros escuchamos una vocecita, a lo cual el mundo le llama conciencia, pero a lo cual yo particularmente como cristiano he enseñado, no sé cuántos más han enseñado de esta manera, que esa vocecita que nosotros escuchamos y que la mayoría del mundo llama conciencia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te está hablando para decirte por dónde tienes que ir o por dónde no tienes que ir. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos que hay personas, y podríamos también ser parte de esas personas, que muchas veces no escuchamos a esa conciencia, o sea, al Espíritu, y hacemos nuestra propia voluntad y tristemente después pues nos llevamos chascos grandes o nos metemos en problemas grandes? ¿Sabe? Dios puede ordenarnos a hacer algo que parezca tal vez temerario o imposible. A Moisés, por ejemplo, se le ordenó que subiera al monte Sinaí, a ese monte que ardía en medio de humo, fuego y relámpagos. Él temblaba y tenía miedo, pero él obedeció al Señor. Él se convirtió en el gran dador de la ley y hasta hoy en día es recordado y muchas veces hasta reverenciado, y se ha dicho que la valentía no es una ausencia de temor, sino temor bajo control. Qué interesante, ¿verdad? La valentía no es no tener miedo, sino poder controlar el miedo para dar el paso necesario para seguir adelante. ¿Sabe? Ya para ir terminando, el rey Saúl desobedeció al Señor y le costó su reino, incluso hasta su vida. Dios nos insta hoy: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En Hebreos 3, 7 y 8. Hay millones de personas hoy con impedimentos para oír físicos. Es mucho peor tener impedimentos espirituales para oír. Que Dios nos permita poder decir, como dijo Samuel: habla Jehová, porque tu siervo oye. Que el Señor te bendiga. Me despido con las palabras de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender, esa paz, la paz de Dios, cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hasta la próxima.